¿Qué tal? Es un gusto saludarles en esta sesión número 10 de nuestra asignatura Planeación Estratégica. En este tercer tema que comenzamos en la sesión anterior, nos estamos abocando al estudio del análisis del medio ambiente externo. Porque es importante, comentábamos la sesión pasada, que necesitamos conocer cuál es la realidad que fuera de la organización se está viviendo y cómo esas fuerzas distintas que en un momento dado la empresa no puede controlar, nos afectan y nos impactan positiva o negativamente en cuanto a las decisiones estratégicas que se deban tomar dentro de la misma. Entonces, comenzamos esta sesión, en un momentito más haremos nuestro resumen de la sesión anterior, pero ¿cuáles son los temas que vamos a tratar en esta sesión número 10? Vamos a hablar de cuáles son las fuerzas culturales, demográficas, políticas, legales y tecnológicas. Y cerraremos nuestro tema hablando de dos aspectos estratégicos que me permiten precisamente manejar este análisis del medio ambiente externo con más precisión. Me refiero a la propuesta de Michael Porter en las 5 fuerzas competitivas de su autoría y también platicaremos rápidamente sobre el uso y el manejo de la matriz de evaluación de los factores externos. Entonces, acompáñenme a hacer una breve reseña de lo que platicamos nosotros en la sesión número 9. Recordemos que comenzamos hablando de este análisis del medio ambiente externo, hablando y puntualizando cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cómo lo conceptualizamos dentro de lo que es esta parte del análisis y también empezamos a hablar de dos fuerzas importantes o de las dos primeras fuerzas que están en ese entorno, en ese medio ambiente externo, hablando de los factores o las fuerzas económicas y los factores o las fuerzas sociales. Dentro de las fuerzas sociales, por ejemplo, platicábamos sobre las actitudes, los valores y los estilos de vida que una sociedad en un momento dado está tomando como base para entonces desarrollarse. Y lo vimos en cierta forma desde el punto de vista mercadológico, pero esto no nos deja fuera de la realidad y de la situación, de que es parte de un todo y que también dentro de la planeación estratégica podremos encontrar otros elementos. Hablamos también de algunos ejemplos de decisiones estratégicas que se deben tomar en su momento. Entonces, bueno, les invito a que en esta sesión tengamos la oportunidad de estudiar las otras fuerzas que están dentro de ese medio ambiente externo y también hablemos de dos tipos de análisis distintos. Continuamos entonces hablando sobre las fuerzas o los factores culturales. Fíjese que el ámbito cultural es uno de los ámbitos que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención, porque es precisamente ese entorno donde el consumidor, donde el cliente, donde la misma empresa se va manejando de forma constante. Y bien, ¿qué es la cultura? Para que yo pueda entender cuáles son esas fuerzas culturales que me están afectando, debo entender qué es la cultura. La cultura la vamos a definir como el patrón por el cual los individuos que pertenecen a un grupo o bien a una sociedad son educados y son incorporados a la actividad de ese mismo círculo social. Esto quiere decir que la cultura, precisamente por esta inserción o en esta actividad, esta inserción de actividades dentro de estos grupos, se mueve y es dinámica porque cambia. La cultura no es la misma que nosotros teníamos o que en México o que en nuestra ciudad e incluso dentro del entorno familiar o microsocial se manejaba hace 20, 30, 40, 50 años a como se manejan hoy día. ¿Por qué? Porque esta movilidad y este dinamismo están marcados precisamente por estos retos que todos los días se le impone o impone el mismo entorno a los grupos sociales. Por ejemplo, los jóvenes de hace 30, 40 años, que seguramente son familiares, son sus padres, o son incluso, ahora ya encontramos abuelos muy jóvenes, abuelos de personas de 35, 40 años que ya son abuelos. Esto precisamente que ellos vivieron en su fase y que tuvieron que enfrentar como reto en la vida, en su momento cultural, ya no es la misma dinámica, ¿sí? Les estoy mostrando, por ejemplo, en esta diapositiva,
una fotografía que a mí particularmente me llamó mucho la atención y que habla precisamente de esas fuerzas de tipo cultural. Podemos encontrar, por ejemplo, desde lo que es la diversidad sexual, las preferencias sexuales, parejas de años, de décadas anteriores, las mujeres y los hombres trabajando solos, estando por su cuenta, o las parejas que se conforman y que conviven en subgrupos o en subculturas. Fíjense que esta parte de la fuerza cultural tiene mucho que ver con esta cuestión de las subculturas. Yo hace algunos días, algunas semanas, veía un programa televisivo y hablaban muy específicamente de los hipsters. Es un grupo, y ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, es una subcultura. Y se me ocurrió preguntarle a mi hijo adolescente que qué era, en qué consistía la onda hipster. Y me hizo toda la explicación sucinta y precisa de lo que son y cómo se manejan y cómo se aparentan y todo lo demás. Yo ya los conocía físicamente porque muchos de mis alumnos considero que están insertos en esta subcultura, pero yo no sabía cómo se llamaba. Entonces, cuando tú empiezas a conocer, es cuando empiezas a comprender que estos retos son distintos, que la vida les está poniendo a los jóvenes, a los adultos, a los niños, aspectos o situaciones tan importantes que debe uno adaptarse con lo que trae culturalmente hablando, con ese bagaje cultural que uno trae de los abuelos, de los padres, tener que aceptar y enfrentar esos retos. Por eso nos habla de esa movilidad cultural. En la siguiente diapositiva les puntualizo algunos factores que definitivamente están insertos en estas fuerzas culturales. Evidentemente los valores. ¿Se acuerdan? En la sesión anterior hablábamos de una película que ha sido o que fue adaptada, o que fue más bien, se basó en una película de los años 50 y donde precisamente se resaltan este sistema de valores que no ha cambiado mucho, que en muchas ocasiones los vemos en algunos subgrupos o subculturas, sí lo estamos viendo. Hay algunas familias todavía muy arraigadas al concepto del matrimonio, al manejo de los hijos dentro del matrimonio, pero esto poco a poco se ha ido perdiendo. Hoy por hoy, por ejemplo, los valores que se fundamentan o se basan en las parejas, uno de ellos y que es muy marcado, son las parejas que se casan o que viven juntas, pero que no están dispuestos a tener hijos. Lo que se conoce como el dinky, que es un fenómeno social que se da por allá de la década de los 80 en Inglaterra y que hoy día en México, en este pleno siglo XXI, ya vivimos todos los días y que ya podemos tener o podemos convivir más cerca con los dinkies, con estas parejas que prefieren o que aspiran a un nivel de vida y un estilo de vida mucho más alto, más caro, más dinámico, mucho más agitado, pero con la premisa y con el fundamento de no tener hijos. Eso hace 50 años, yo recuerdo que incluso se ha visto en películas del cine mexicano, en donde pues los hijos son la parte esencial de un matrimonio y si se casaban era para tener hijos. Y el hombre estaba ubicado y estaba condicionado y estaba impuesto a trabajar y a ser el proveedor de una familia donde mínimo había 5 hijos. Hoy día las parejas ya no pretenden tener hijos. Yo conozco en mi entorno, hay mucha pareja joven y de mediana edad que están juntos y que viven muy bien y que viven muy felices y que nunca pasó por su mente tener un hijo, por ejemplo. Entonces, esos valores son los que precisamente mueven a las fuerzas culturales, a que esa cultura es distinta en todos los subgrupos o incluso mismo, como se les comenta o como se les llama, en esas subculturas. Otros factores pueden ser el lugar, la sociedad en la que se está, porque cada sociedad tiene su cultura e incluso tiene sus tradiciones arraigadas y ellas son las que la denotan. Por ejemplo, si ustedes, yo creo que esto es muy común en provincia o en las familias muy tradicionalistas capitalinas, en donde si va a haber un matrimonio, debe haber una petición de mano para la novia. Esto en los 70, yo lo recuerdo perfectamente bien, con mis primas, con mis tías, era el acontecimiento social. Y a los 18 años y a los 20 años en los 70, la mujer no se casaba, era una mujer quedada, porque así se le llamaba incluso, suena despectivo, era despectivo, pero era la realidad. En la sociedad no se permitían mujeres arriba de 21, 22, 23 años solteras.
ya eran las quedadas de la familia. Y ahora pregúntenme, las jóvenes de 20, 22, 23 años están cursando una carrera universitaria, están trabajando, tienen hijos, tienen una pareja o viven solas, deciden ser independientes y no precisamente fundamentan sus sueños y sus logros y sus realidades a través de un matrimonio. La situación cambia. Yo hace algunas semanas comentaba con un grupo de investigación de mercados hablando precisamente de sus estilos de vida y valores, que tengo, sin mentirles, tengo 4 años sin ir a una boda. Y no precisamente porque sea antisocial, sino porque no me han invitado. Porque las parejas que son mis amigos o que son mis familia, hablemos de la familia, ya no se casan. Casi todos mis primos, mis sobrinos, ya se están yendo a vivir con su pareja, o incluso tengo 2 sobrinas que son madres solteras porque así lo decidieron. Y eso es un cambio y es una manera muy distinta de cómo te marca la sociedad en los 50, en los 40, en los 60, todavía en los 70, así como que con la liberación sexual que se dio con los hippies y todo esto, como que todavía medio se veía bien, pero no se veía bien que una madre fuera soltera. Ya para los 90, pues ya como que era un poquito más suelta la situación, y pues ahora ya es tan común, así como hacer cualquier otra situación que valga la pena y que la familia acepta o no acepta, la gente lo hace porque es un cambio cultural. La cultura es movilidad, es dinamismo, y ya lo vimos en la diapo anterior. La forma de hacer las cosas también es muy distinta. La forma de vivir, la forma de trabajar, también leí hace poco un estudio donde la gente le preguntan que si está dispuesta a trabajar en un lugar mucho más lejos de su casa con tal de ganar más dinero. Pues estaba muy dividida la cosa, pero lo que sí dicen los encuestados es que terminan muy cansados de la forma en la que están trabajando, porque hay personas que invierten hasta 3 horas diarias en el transporte o en el traslado de su casa al trabajo y viceversa, y eso representa un detrimento en la calidad de vida impresionante, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el trabajo es donde se ve el menor rendimiento, porque llegan cansados, porque el fin de semana no te sirve para descansar lo que tienes que hacer en 5 días hábiles, por ejemplo. Formas de convivencia. Hoy por hoy también tenemos, por lo menos en la Ciudad de México, la apertura a la tolerancia de la diversidad sexual. Y ahora ya vemos parejas homosexuales viviendo juntas, haciendo una vida matrimonial, aunque no es un matrimonio como tal legalmente hablando, es un contrato de convivencia, pero al final de cuentas ya se les acepta como parejas, como una pareja heterosexual, y debe haber mucha tolerancia, mucho respeto y mucha apertura para lo mismo. El gobierno los apoyó y se aprobó para que ellos estuvieran legalmente unidos. Esta es una forma de convivencia que hace 30 o 40, es cierto, hace 10 años, hace 5 años, todavía no era posible en nuestro país. El nivel de clase social muy marcado. Hoy por hoy también tenemos una marca muy importante entre lo que son las clases sociales. En los 70, en la década de los 60 y los 70, la clase media o la clase mediera mexicana era la parte importante o la que estaba marcando el rumbo del país. E incluso, si mal lo recuerdo, en alguna otra sesión lo comenté, en este gobierno de López Mateos, por ejemplo, del 58 al 64, se notó precisamente ese surgimiento y ese impulso a la clase media mexicana. Después, en el siglo XXI, es muy difícil entender a una clase media porque prácticamente ya no existe. Socialmente, muchos estudiosos, muchos investigadores hablan de la desaparición de la clase media en México. O eres pobre o eres rico. Lo están polarizando, y sí es verdad, porque ya no hay un equilibrio entre los pobres y los ricos. Aquí o estás en un lado o estás en otro. Es muy, muy controversial y es muy difícil de manejar un punto medio. Sociológicamente hablando, ya no se está dando como tal. Y esto habla precisamente de esos niveles de clase social que también nos están marcando fuerzas culturales mucho, muy marcadas o mucho, muy precisas en cuanto a los hábitos y a los estilos de vida de las personas. También nos comenta que la cultura es aprendida de acuerdo al medio ambiente. Si ustedes van, por ejemplo, al norte del país,
van a escuchar una música y van a ver una moda y una vestimenta muy distinta a lo que se ve en el sur o en el centro o en el occidente o en el oriente de nuestra República Mexicana. E incluso es increíble que dentro de una ciudad se pueda marcar y se marca precisamente los niveles culturales o los estilos de vida en el sentido cultural que la población vive y maneja. Por ejemplo, en el norte es tan común escuchar música grupera, en la parte del Pacífico es tan común escuchar los narcocorridos, que tal vez en otras sociedades o en otros grupos de otras partes del país, en un momento dado se escucharon duros, se escucharon agresivos y se escucharon fuerte, pero que poco a poco también se ha ido diseminando y que ya prácticamente en todo el país estamos encontrando estas formas de expresión cultural relacionadas con una actividad tan dramática, tan violenta, tan fuerte y tan negativa en muchos sectores como es el narcotráfico, por ejemplo. La visión del mundo, el pesimismo, el optimismo o el conformismo también son algunos factores sociales que se deben puntualizar, se deben estudiar y se deben tener muy en cuenta en cuanto al análisis del medio ambiente externo. Podríamos hablar sesiones y sesiones y sesiones de la cuestión sociocultural, pero bueno, continuaremos estudiando o analizando cuáles son las otras fuerzas que integran el medio externo. Hablemos en esta ocasión, o en este momento, de las fuerzas demográficas, que tienen mucho que ver con las fuerzas sociales y las fuerzas culturales. ¿Qué pasa en estos factores demográficos? Básicamente, en este momento de nuestro acontecer, de nuestra dinámica social, estamos ubicando a 4 generaciones en un mismo momento. Fíjense que en alguna ocasión escuché que desde hace 500 años no habían convivido en un momento histórico 4 generaciones distintas y en este momento se está dando ese fenómeno. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos, la calidad de vida, el cuidado de la salud ha permitido que la expectativa de vida del mexicano cada vez sea más grande, sea más amplia en el sentido de la edad. Por ejemplo, para el 2010-2012 se está manejando que la expectativa de vida del mexicano es de 74 años y a los 60 no llegaba ni a los 65, 64. Hablar de una persona de 70 años en la década de los 60 era hablar de un anciano. Hoy día encontramos personas de 90, 95 años que con toda la calma del mundo viven y conviven con su familia y tienen una salud, si no envidiable, por lo menos una estabilidad que les ha permitido llegar y rebasar de los 90 años de edad, cosa que en las décadas anteriores era muy difícil de lograr. Entonces, bueno, con esa convergencia de las 4 generaciones que vivimos en un momento histórico determinado, por lo menos en nuestro país, y es muy común. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen abuelos o incluso hasta bisabuelos viviendo en su casa? ¿O frecuentan a familias o conocen familias donde vive el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo? Con esas 4 generaciones, pues son de los factores o de las fuerzas demográficas que las empresas deben considerar en el momento de hacer sus planeaciones estratégicas. Por ejemplo, yo particularmente en esta sesión les hablo y les comento de estos 4 tipos de generación. La primera es el baby boomer, que son los nacidos entre 1945 y 1964. Estos hijos de la Segunda Guerra Mundial muy marcados en los Estados Unidos, pero que también tiene sus particularidades. El baby boomer es el adulto mayor de hoy y que este adulto mayor de hoy tiene una expectativa de vida por lo menos de 5 años más de lo que se pretende. Entonces, empresas tales como fabricantes de artículos ortopédicos, por ejemplo, geriatras, hace poco vi la oferta de una carrera técnica que se llama algo así, es puericulturismo, esta era gericulturismo, una cosa así se llama más o menos, que es el cuidado de ancianos o de personas adultas mayores. Ya hay, así como hay una carrera técnica auxiliar de infantes, bueno, pues ya lo hay para el cuidado de personas mayores. O sea, imagínense hasta dónde estamos llegando, a que mañana van a necesitar más geriatras, mañana se van a necesitar, hoy ya se necesitan más asilos de ancianos, más espacios donde estos ancianos puedan convivir sanamente. Incluso se ha dado un fenómeno en cuanto a las estancias para personas de la tercera edad.
y estos son muy demandados, por ejemplo, por personas que tienen adultos mayores en casa y que por necesidades tienen que salir a trabajar. ¿Qué es lo que pueden hacer? Llevar a su familiar mayor a la estancia, dejarlo todo el día y en la tarde cuando salen de trabajar pasan por la persona, por su mamá, por su abuelita, por su tío mayor y lo regresan a casa, así como si fuera una guardería para niños, para preescolares o para lactantes. Ya hay estancias, no se llaman guarderías, estancias para personas o para adultos en plenitud, que también es otro nombre que se les ha dado a este grupo de personas que conocemos como los baby boomers, y que hoy día pues ya son una realidad en la sociedad mexicana. Después viene la generación X, que son los que más o menos nacieron entre 1965 y 1979. Esta generación X ya viene con cambios sociales bien fuertes, son los que nacieron bajo los cambios en la revolución del pensamiento, la revolución cultural. Por ejemplo, quien nació en el 65 era muy pequeño cuando se dio esta onda de los hippies, que en México se dio esta onda de la vándaro y de los grupos de rock and roll. Hay una película por ahí, para quienes son los amantes del rock, que marca, a mí me gusta mucho porque el manejo histórico que le da esta proyección, este documental, a lo que es el rock and roll o el rock en México, me parece sumamente interesante. Lo hacen de una forma tan puntual y tan bien manejada, que yo les recomiendo para que entiendan a esta generación X y esta generación Y, cómo viene y por qué viene así, que vean la película de Molotov, este documental que se hizo de Molotov que se llama Give Me the Power. Es un documento fílmico muy, muy interesante, en donde la primera parte van a ver todo este antecedente histórico muy marcado y muy manejado por el estilo de Molotov. Si no les gustan mucho las palabras altisonantes o se les hace muy grotesco, muy rudo, muy violenta la forma en que ellos expresan el sentir de los jóvenes y de los no tan jóvenes, pues tal vez no les pueda gustar la propuesta de lo que es Molotov. Yo les sugeriría, sí es una sugerencia muy fuerte que les hago, que por lo menos vean la primera parte, este documento histórico que nos presentan desde su punto de vista y que tocan muchos factores demográficos, sociales y culturales de esta generación X y de esa generación Y. Esa generación Y que nace a partir de los 80 hasta el 95, 96, 97 más o menos, y que en ese momento ellos ya están haciendo con la lab aquí abajo o con el teléfono celular en la mano. Ustedes han visto seguramente, si tienen Facebook, muchos documentos o muchas presentaciones, muchas fotografías donde nos dicen: es que yo soy de la generación que todavía salía a jugar en bicicleta y me raspaba las rodillas jugando avalancha, jugando patines, y que la generación de hoy tiene graves problemas de salud porque ellos ya no saben lo que es subirse a una bicicleta, montarte a una bicicleta o andar jugando fútbol en la calle. ¿Por qué? Porque el cambio se está dando, porque la cultura se está cambiando, porque es dinámica, porque los estilos de vida están cambiando y porque hoy día es uno de los elementos en los cuales dice que por eso hay tanto niño obeso en México, porque ya no se le invita a hacer deporte y a hacer actividad fuera de casa por la inseguridad o por falta de espacios, y que entonces prefiero regalarte un control, y es más, ya ni control, ya ese videojuego con un accesorio especial donde si te quieres mover en ese momento o en ese movimiento, tú vas a estar jugando tu videojuego. Dicen que es muy sano, yo tengo mis dudas al respecto. Pero bueno, finalmente son los entornos, los momentos culturales, los estilos de vida, los valores en los cuales el mexicano está creciendo, el mexicano está desarrollándose, y que las empresas deben estar considerando para entonces saber qué es lo que le tengo que vender, cómo se lo voy a vender, bajo qué circunstancias y cuál es la dinámica que ellos están viviendo para que yo lo comprenda. Les voy a platicar algo que me acaba de suceder, que me dio mucha risa y que tiene mucho que ver con esta cuestión de factores demográficos sumados con factores culturales y con factores sociales. Me preguntaba hace poco un grupo de alumnos comunicólogos que tengo. Me decían: maestra, ¿usted sabe hacer mole?
Y entonces yo dije, no. Yo sé que el mole es un platillo delicioso porque es de los preferidos, pero también sé que se hace con una gran cantidad de chiles. Y también sé que el chiste es molerlo. Y también sé que el chiste es sazonarlo. Y también sé muchas cosas, pero yo nunca lo he hecho. Y entonces alguien, de manera así como entre sarcástica y burlona, me dijo, ¿y entonces qué sabe cocinar? Le dije, mira, yo sé cocinar sopas instantáneas. O sea, sí sé calentar el agua y sí las caliento. Yo sé abrir latas para freír frijoles ya hechos y ya nada más pasarlos a la mesa. De microondas no, porque yo no uso microondas, en mi casa no tengo microondas. ¿Qué más sé hacer? Y me dijo una de ellas, ¿sabe ponerle cereal, leche al cereal y fruta? Y, claro, por supuesto. También sé abrir latas de atún y sé hacer sándwiches de jamón con mayonesa. Y les dio mucha risa. A mí me dio más risa porque me di cuenta de que pues no sé hacer nada, prácticamente no lo sé hacer, pero la dinámica que hoy nos está marcando, por ejemplo, en la cuestión demográfica, nos está integrando a las mujeres a una forma distinta de vivir. Yo admiro mucho a las mujeres que son casadas, que atienden a un marido, que se duermen a la 1, 2, 3 de la mañana y a las 5 ya están de pie, que tienen que hacer comida para toda la semana, que tienen que llevar a los hijos a la escuela y que trabajan y que hacen 2 horas de camino de ida y de regreso. De veras, mi más grande admiración y respeto, porque eso no es fácil, pero es el reto que todos los días, en ciudades, en situaciones, en acontecimientos. Yo he tenido muchas alumnas que estudian y trabajan, que son madres solteras y que se pagan la carrera. Y no es una. O sea, dentro de mis 17 años de docencia, una sola vez se me ocurrió preguntar, ¿quién estaba en el salón de mujeres que solamente estaba estudiando por un MMC, que en la parte coloquial dice, mientras me caso? Una vez lo pregunté y una vez alguien levantó la mano y dijo, yo, porque yo me quiero casar con mi novio que lo amo con locura, mi papá es militar, es de formación militar, y me prohíbe casarme con él si yo no tengo una carrera. Entonces yo estoy aquí para terminar la carrera y al siguiente mes que yo termine la licenciatura me estoy casando. Y para eso vine a estudiar, porque si no me estudio no me caso. Y yo me pregunto, y hace poco me acordé de ella y dije, ¿qué será de esa mujer? No lo sé. El reto de todos los días es la sociedad. Las empresas deben entender este entorno social, entorno cultural, entorno demográfico, y entonces ofrecer a quienes no sabemos hacer de comer una sopa instantánea que no nos lleve más de 5 minutos hacerla. Pero bueno, de aquí también surgen otros servicios, de aquí también surgen algunas otras empresas que se dedican a satisfacer las necesidades en cuanto a estas fuerzas demográficas que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Otra de las fuerzas no menos importantes que afectan precisamente o que están dentro de nuestro medio ambiente externo, son los factores o las fuerzas políticas y legales. Veamos la siguiente diapositiva. Las empresas deben ajustarse a las leyes que operan en materia de competencia, estándares de producto, seguridad y responsabilidad por los productos, prácticas de crédito y comercio equitativo, empaques y etiquetas, fijación de precios de garantía o mínimos, diseño de publicidad y promociones de ventas, entre tantas y tantas actividades. Por ejemplo, escuchaba hace un momento que las farmacias y la Unión de Farmacias de México están reguladas, están supervisadas y están controladas por parte de COFEPRIS, que es la comisión precisamente que controla los riesgos sanitarios en nuestro país. Y entonces eso me está hablando que en cualquier situación, en cualquier entorno, en cualquier dinámica, el gobierno ya está manejando controles que son excelente opción porque así están evitando una competencia desleal o manejar productos apócrifos o manejar productos que pueden ser nocivos para la salud y que se están manejando a través de estas comisiones, de estos grupos e incluso de procuradurías, como es la Procuraduría Federal del Consumidor. Ellos son quienes concilian entre consumidores y fabricantes o comerciantes o prestadores de servicio
esa dinámica que se da de la compraventa, en donde hubo algún problema, entra la Procuraduría General del Consumidor, Federal, perdón, del Consumidor, y entonces concilia entre las dos partes para llegar a un mejor resultado. Pero no solamente es eso, también están cuidando los intereses y están cuidando que las responsabilidades sean cumplidas y que los derechos sean avalados y reconocidos para los consumidores y para los fabricantes o prestadores de servicio. Entonces, sí hay empresas, todas las empresas de alguna forma se tienen que estar regulando, se regulan y se tienen que estar manejando bajo la supervisión de estas instituciones reguladoras que precisamente permiten un mejor manejo de esas actividades empresariales. Las leyes se promulgan para proteger a las compañías de las prácticas desleales de otras, por ejemplo. También para cuidar los intereses del consumidor, como lo comenté hace un momento, o proteger incluso los intereses de la sociedad. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, un comercial, esto es muy común en este mercado que se está dedicando o que este mercado que está buscando productos para bajar de peso rápidamente, está siendo invadido o está siendo bombardeado por publicidad engañosa, porque ofrecen productos que no van a cumplir lo que ofrecen. E incluso si ustedes revisan dentro de los medios de comunicación, esto es la televisión o el internet, ¿cuántos comerciales de publicidad engañosa nos están mandando? En donde si tú incluso, creo que es una cámara o un consejo, el Consejo Nacional de la Publicidad, si mal no recuerdo, estuvo manejando alguna campaña en donde veíamos a gente que decía, tómate esta agüita y en un día vas a bajar 5 kilos, y nos daba mucha risa, ¿no? Ese es uno de los mercados más regulados, en donde se debe supervisar más y donde se debe llevar mayor control. Porque esta cuestión del sobrepeso y la obesidad en nuestro país y en muchos países del mundo no es una situación aislada, ya se está dando de forma constante y muchas empresas están tratando de hacer negocio a costa de la salud de otros. Entonces, para eso hay leyes muy específicas que nos permiten protegernos. Por ejemplo, en el sentido de promociones de ventas y publicidad, en promociones de ventas, concursos y sorteos, por ejemplo, a través de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Juegos y Sorteos, son quienes regulan las actividades promocionales y donde se protege tanto los intereses de la empresa como los intereses del mercado y del consumidor. Entonces, es importante que dentro de esas fuerzas políticas y legales las empresas empiecen a ubicar cuáles son esas regulaciones o cuáles son esos regímenes legales que se tienen que ubicar para la empresa y que se deben cuidar e incluso se deben respetar para el buen funcionamiento de la misma. Y desde la parte de la planeación estratégica es evidente que se tiene que estar cuidando su buen funcionamiento. En cuanto a los factores tecnológicos, que es otro de los factores o fuerzas tecnológicas que forman parte del medio ambiente externo, encontramos 4 tendencias bien importantes y que con base en esas tendencias se han desarrollado nuevos productos y nuevas formas. Por ejemplo, cambios tecnológicos que crecen de manera más acelerada. Ustedes van hoy, por ejemplo, a una tienda de aparatos electrónicos y pueden ver una pantalla en donde ya no se requiere ni siquiera un control remoto, sino con el mismo movimiento de tu cuerpo, de tus manos, o tu misma voz, estás activando los comandos para que esta televisión, o más bien esta pantalla, funcione con una alta tecnología. Yo creo que si van 4, no es cierto, ni 4, 2 o 3 meses después del lanzamiento de esta última pantalla, van a encontrar otra con un avance tecnológico o con una puntualidad o una forma muy distinta de hacer las cosas. Es decir, con una nueva tecnología. Y entonces, igualmente, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes. Si ustedes ven películas de los 90, de finales de los 80, donde ya salían con sus teléfonos celulares, eran unos ladrillos de este tamaño, con unas antenas así como de este tamaño, y que era bastante caro hablar por teléfono celular. Ahora encuentra uno cada celular que dices, bueno, esto no parece celular, es una computadora, es un reproductor de MP3, es un reproductor de video y no sé cuánta cosa te hace. Es más,
lo que está sacando una empresa en donde ya sacan fotografías y vienen con sonido, ¿no? Entonces, como que, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues estos avances tecnológicos son los que las empresas deben estar considerando, ya sea para también avanzar si es que se dedican a esta cuestión del mercado de la tecnología, o bien para aprovecharlas y entonces poder trabajar con una mejor eficiencia y eficacia. También se requiere contar con un sistema permanente de innovación, es decir, estar reciclando y estar cambiando constantemente la base tecnológica en la cual la empresa funciona. Se necesita destinar un presupuesto para la investigación y desarrollo, es decir, las empresas que tienen la oportunidad de ubicar un área que se dedique precisamente a estos dos elementos, investigación y desarrollo, seguramente va a tener más probabilidades de éxito que otra empresa donde no se dé. Por ejemplo, empresas transnacionales es muy común ver estas áreas de investigación y desarrollo donde se dedican a la generación de nuevas ideas, a las pruebas pilotos, a los diseños de productos que constantemente el mercado está solicitando y que esto les permite tener una diversidad de productos impresionante. Una de ellas, y sí lo voy a mencionar, es una empresa que se llama Festo Pneumatic. Festo Pneumatic o 3M, por ejemplo, son empresas que tienen una diversidad de productos increíbles para todos los mercados que ustedes se puedan imaginar. Yo recuerdo mucho este ejemplo de Festo en alguna ocasión que me tocó dar mercadotecnia industrial, en donde se veía precisamente la parte de la mezcla de mercadotecnia en este sector. Y Festo es capaz de hacer o de fabricar líneas especiales para empresas que tienen necesidades muy específicas en cuanto a este tipo de producto. Igual podía hacerte una ventosa para mover un automóvil o un ensamble de automóvil de una línea a otra. O si no, estas ventosas micro que pueden estar trabajando con un robot o con la parte de la robótica para armar computadoras o teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces, es increíble que entre más haya o que más se tenga dentro de la planeación estratégica contemplada un área de investigación y desarrollo, las oportunidades son todavía más amplias de conseguir el éxito en distintos mercados, no solamente en uno, sino en varios. Y otra de las fuerzas o factores tecnológicos es la responsabilidad por los cambios generados en la materia tecnológica, es decir, que toda esta tecnología se esté aprovechando positivamente. No necesitamos o no requerimos aspectos, productos o tecnologías que vengan en detrimento a la humanidad, sino todo lo contrario, que estemos buscando y encontrando, descubriendo, generando, innovando para beneficio del ser humano y del medio ambiente. Bien, pues estas son entonces las 5 fuerzas que fundamentalmente nosotros encontramos en el medio ambiente. Las fuerzas económicas, fuerzas sociales, fuerzas culturales, fuerzas políticas y fuerzas tecnológicas. Ahora bien, ya que las tenemos identificadas, ¿cómo podemos trabajar y por qué es importante que nosotros también nos situemos en la cuestión teórica o en el planteamiento de un teórico tan representativo y tan enigmático como es Michael Porter? Michael Porter nos ofrece esta propuesta distinta para poder enfrentar la competencia dentro de una industria. Así me gustan acompañar a leer esta diapositiva. Dentro de lo que son las 5 fuerzas competitivas de Porter, nos comenta que entender una industria y la influencia de las 5 fuerzas que comenta o que plantea Porter sobre esta misma empresa permite tener un marco general para anticipar la competencia y su rentabilidad en el tiempo. Fíjense bien, son 2 aspectos fundamentales: que se pueda enfrentar o anticipar una competencia y que también se pueda proyectar esa rentabilidad a futuro. Estudiando cada una por separado y su interacción va a permitir o permite a quienes apliquen estas 5 fuerzas de Michael Porter una estrategia favorable, ya sea para una compañía o también para una institución. Dentro del esquema que les estoy presentando en esta diapositiva, todas estas se centra en la rivalidad entre los competidores existentes, es decir, en ese mercado donde esa empresa está atendiendo. Hay que entender que hay una rivalidad entre los mismos competidores y estas 4 fuerzas, ¿cómo influyen dentro de este mismo entorno? Hablo
¿Cuál es el poder de la negociación de los proveedores? ¿Cuál es el poder de la negociación de los clientes? ¿Cuáles son las amenazas y los productos y servicios sustitutos que la misma competencia está presentando, que está ofreciendo dentro del mercado? ¿Y cuáles son las amenazas de los nuevos competidores? Por eso nos habla de esa proyección, de poder entender o poder visualizar qué competencia viene y también el nivel de rentabilidad que puede haber. Yo les invito a que analicemos cada una de estas 5 fuerzas. Vamos a comenzar en esta diapositiva, leyendo lo referente a la amenaza de los nuevos participantes. Ellos generan capacidad y deseo de aumentar la participación de mercado, poniendo presión en precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. Su llegada de otros mercados con capacidades y flujos de efectivo nuevos agitan a la competencia. La amenaza de nuevos participantes coloca un tope en el potencial de beneficios de la industria. Cuando la amenaza es alta, los participantes deben mantener sus precios bajos y acelerar sus inversiones para disuadir a los nuevos competidores. Es decir, el último párrafo, más bien los últimos 2 renglones nos indican cuando se encuentre dentro del mercado una amenaza de nuevos participantes, ¿sí? Una empresa dedicada, por ejemplo, a la fabricación de gises y de marcadores y de productos para pizarrones. Estoy hablando de una empresa que se dedique a fabricar artículos para empresas o para escuelas que consisten en pizarrones, en plumones, en borradores y cualquier otro accesorio relacionado con el mismo. Si se ve amenazado por nuevos participantes, que de hecho se está viendo con la llegada de empresas chinas o de manufactura china, ¿qué es lo que se está haciendo? La recomendación dice aquí, si la amenaza es muy alta por parte de los competidores que están llegando, se debe mantener precio bajo y acelerar inversiones para poder disuadirlos. Es decir, para poder, si no enfrentarlos, por lo menos llevar un ritmo adecuado que me permita seguir manejándome dentro del mismo mercado. En cuanto al poder de los proveedores, el poder de negociación de los proveedores, la diapositiva nos comenta lo siguiente. Los proveedores son quienes capturan más valor al aumentar los precios, limitando la calidad y los servicios, además de cambiar los costos entre los participantes de la industria. Estos pueden exprimir la rentabilidad de una industria que es incapaz de transmitir el aumento de los costos a sus propios precios. Es decir, si no hay una buena administración de costos y una fijación de precios adecuada con una estrategia adecuada, se puede perder, porque ellos son los que realmente se están llevando a la rentabilidad de la empresa. Un grupo de este tipo de proveedores es poderoso cuando está más concentrado que la industria a la que le vende, es decir, no depende de la industria para sus ganancias. Los proveedores siguen teniendo poder cuando la industria no puede hacer que se enfrenten entre ellos para otorgar mejores precios. Es decir, estamos hablando de mercados oligopólicos o mercados donde solamente un solo proveedor tiene el control y la fuerza de la negociación. Otra forma en la que ganan poder los proveedores es cuando no existen productos sustitutos de los bienes que ellos venden. En cuanto al poder de los compradores, los poderosos obtienen más valor a precio más bajo, con mejor calidad al poner a los competidores de la industria uno contra otro, con el objeto de obtener el mayor beneficio de esto, disminuyendo el costo. Los compradores son poderosos cuando son pocos y cada uno compra en altos volúmenes. Pueden poner a un proveedor en contra de otro y disminuir el costo, usando su influencia principalmente, en especial si son sensibles al precio. También pueden producir el producto que les compran al proveedor o tal vez tienen la capacidad de negociación sobre otros participantes de la industria. Los intermediarios pueden ser analizados de la misma manera, solo que con una fuerza importante, influenciando las negociaciones con su poder de volumen de compra. La amenaza por parte de productos sustitutos, ya sea bienes o servicios, es cuando estos se desempeñan de la misma forma o con funciones similares a los productos existentes en la industria, pero por medios diferentes. Siempre están presentes, pero es muy fácil pasarlos por alto, ya que la forma en la que aparecen es inesperada y limitan los precios y posibilidades de una industria.
La amenaza de los sustitutos es significativa si ofrecen una relación desempeño-precio alta o el cambio de costo al sustituirlo resulta ser bajo. Y nos centramos en esta quinta fuerza competitiva de Michael Porter, hablando de la rivalidad entre los competidores existentes. ¿Qué sucede aquí? Esta toma diferentes formas, ya sea desde la disminución de precios, la introducción de nuevos productos, campañas de publicidad e incluso mejorando un servicio. La alta rivalidad limita la rentabilidad de una industria, lo que depende primero de la intensidad con la que estos compiten y segundo, sobre las bases en las que la competencia se da. La rivalidad es intensa cuando existen muchos competidores del mismo tamaño y poder, o las barreras para salir son altas y existen hasta cierta devoción por el negocio. Los competidores están altamente comprometidos y aspiran a ser líderes. Aquí una industria gana lo que otra pierde. Es decir, los peces grandes se comen a los pequeños, las grandes empresas o las empresas que no necesariamente son grandes, pero que tienen planeada sus acciones estratégicamente, tienen mayor capacidad de enfrentar a sus competidores. Esto es lo que nos ofrece en sus 5 puntos Michael Porter. Ahora bien, nada más para puntualizar y cerrar en qué consiste esta competencia. Si nosotros hablamos de la competencia por precios, esta se da cuando los productos o servicios de los competidores son muy parecidos, los costos fijos son muy altos y la utilidad marginal muy baja, y entonces lo que hay que vender pues es volumen. La capacidad debe crecer para ser más eficiente si existe una sobreproducción. El producto es perecedero y se puede vender cuando todavía tiene valor. Todo esto es cuando la competencia en esta dimensión es también cuando se mejoran otras funciones de productos, servicios de soporte, tiempos de entrega, imagen, logrando una mejora en la percepción de valor de los clientes, permitiendo aumentar precios. Esto es lo que nos comenta en el 2008 nuestro autor Michael Porter. Y cierro esta sesión puntualizando o revisando en lo que consiste la matriz de evaluación de los factores externos, que también es otra forma, es otra herramienta, otro instrumento que nos ofrece la administración para que nosotros podamos evaluar qué es lo que está pasando allá afuera. Dice que este análisis permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la información externa, tal vez como variables ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz del perfil competitivo. En este desarrollo de la MEFE, como se le conoce por sus siglas, habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo. Por ello, esta herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. ¿Cuáles son sus procedimientos requeridos? Hay que hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la firma. Luego, asignar una ponderación a cada factor, hacer una clasificación del 1 al 4 para indicar si las variables que se presentan, que puede ser una amenaza importante, una amenaza menor, una oportunidad menor o una oportunidad importante. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación y sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado ponderado para una organización. Ustedes en este momento están viendo únicamente la parte teórica de lo que es el MEFE o la matriz de evaluación de las fuerzas externas. Dentro de sus actividades de aprendizaje, ustedes tendrán la oportunidad de hacer un ejercicio, es decir, de que hagan un análisis del entorno y que entonces puedan aplicar este tipo de matriz, con la finalidad realmente de hacer una clasificación, de hacer una ponderación, una clasificación y de entonces sumar sus resultados y saber qué es lo que está pasando en referencia a estas oportunidades y a estas amenazas. Con esto entonces estamos cerrando la sesión que nos ocupó en esta ocasión, nuestra sesión 10. Estamos terminando nuestro tercer tema. Estamos a punto a partir de la sesión número 11 hasta terminar de ver los otros tres temas sumamente importantes. Entre ellos vamos a poder determinar, por ejemplo, también cuál es el análisis de los factores internos. En este momento entonces damos por terminada nuestra sesión. No olviden estar revisando constantemente sus apuntes y darle seguimiento a sus actividades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto es importante para cubrir nuestro proyecto final en tiempo y en forma. Me despido de ustedes y los espero en la siguiente sesión. Hasta pronto.